Alianza por la Noticia en Fedecodín La Paz Radio. Establecemos comunicación telefónica con Washington, Estados Unidos. El doctor Carlos Sánchez Berzaín, colaborador cercano del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se encuentra en comunicación telefónica con nosotros para analizar este tema a 17 años de octubre en 2003. Instantes atrás hemos conocido la versión de don Roberto de la Cruz, exdirigente de la COR de la Ciudad del Alto, y ahora queremos conocer la versión de quien en aquel entonces era ministro de Estado, don Carlos Sánchez Berzaín. Buenos días, bienvenido. El país lo escucha por la emisora minera. ¿Cuál es la versión de los hechos sobre octubre en 2003 a 17 años, don Carlos Sánchez Berzaín? Bienvenido. Buen día, un saludo a usted y a toda la audiencia de Fedecomín. Decirle que el tiempo que ha transcurrido se ha encargado de empezar a aclarar la naturaleza de lo sucedido el 7 de octubre del año 2003. Y el resultado que ofrece hoy día la historia es que eso fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado deliberadamente preparado por fuerzas transnacionales, lideradas por lo que hoy día se conoce por el chavismo, Castro, Chávez, el gobierno de Venezuela, de Cuba, con operaciones de las FARC para ensangrentar al pueblo boliviano y de la mano de un grupo de sediciosos y conspiradores que después tomaron el poder, liderados por Evo Morales, con la traición de Carlos Mesa, llevaron a Bolivia a la situación de la que hoy día aún no puede salir, que es la situación de una dictadura. El 17 de octubre del 2003 marca el quiebre de la democracia y el inicio de la toma del poder y de la destrucción de Bolivia por parte del castrochavismo, por parte de Evo Morales, alentado y financiado por este denominado socialismo del siglo XXI. Y el iter criminis es el quiebre del gobierno, el golpe de Estado al presidente Sánchez de Lozada. Inmediatamente celebran la denominada Agenda de Octubre, que hoy día ya se han olvidado, nadie habla de la Agenda de Octubre. La Agenda de Octubre, pactada en el Alto después del derrocamiento, tenía como punto principal la constituyente, la nacionalización de hidrocarburos, la persecución al gobierno que habían derrocado. Después de eso viene la falsificación de lo que es la historia, y Carlos Mesa firma 2 decretos de amnistía para garantizar la impunidad a Evo Morales y a los golpistas. 2 decretos firmados en el mismo mes, en el mismo año, el mismo mes de octubre del 2003, en el mismo año del 2003, que a todos los que conspiraron y atacaron la democracia boliviana les da inmunidad, les da amnistía, y amnistía quiere decir perdón de los delitos, o sea que a tiempo que evita que Evo Morales y sus cómplices sean enjuiciados, confiesa que cometieron los delitos de conspiración, traición a la patria y derrocamiento, porque les reitero, el concepto de amnistía quiere decir perdón del delito, no se perdona a un inocente, se perdona a un delincuente, y hasta hoy día Evo Morales y sus cómplices que dieron el golpe de Estado del 2003 están protegidos bajo esos decretos de amnistía que nadie, ni siquiera la presidenta interina Yanine Áñez, los ha querido abrogar. Después de eso viene el año 2004, la falsificación de la ley de reforma constitucional que hace el Congreso controlado por Evo Morales y que promulga Carlos Mesa. En esa falsificación, en esa ley, se introduce la constituyente violando el artículo 232 de la Constitución Política del Estado. La Constitución Política de la República de Bolivia solo permite reformas parciales por vía de enmiendas. No permite la reforma total de la Constitución. Y para hacer la reforma total de la Constitución falsifican el concepto de constituyente, o sea, concretan el resultado del golpe de Estado del 17 de octubre y de lo que llaman la Agenda de Octubre. Después viene la renuncia de Mesa, y cuando Mesa renuncia, presionado por Evo Morales,
lo que acontece es que tenía que producirse la sucesión constitucional a Ormando Bacadíes. Ormando Bacadíes, el presidente del Senado, un distinguido político de Santa Cruz, y lo que hace Mesa es quebrar esa sucesión constitucional para que le entreguen el poder directamente a Rodríguez Belcé, a Eduardo Rodríguez Belcé, que después termina siendo embajador, operador y servil miembro de la dictadura de Evo Morales. O sea, le entregan a un facilitador para que le dé el gobierno a Evo Morales, y de esta manera, con el golpe del 17 de octubre del 2003, llegamos a enero del 2006, en el que Mesa de por medio, Rodríguez Belcé de por medio, le entregan el poder a Evo Morales. ¿Y qué hace Evo Morales? Evo Morales, electo por una presidencia de 5 años sin derecho a reelección en la República de Bolivia, pone en marcha la Asamblea Constituyente, y la Asamblea Constituyente, que tenía un plazo de 1 año, no logra nada. Entonces, con la masacre de Sucre de por medio, con la masacre de la Calancha, saca la Constituyente de Sucre y la lleva a un cuartel de Oruro. Y en ese cuartel de Oruro, la Constituyente manda un texto constitucional de una nueva constitución al Congreso. Pero como ese texto de la Constituyente no tenía reelección inmediata, ni destrozaba la República de Bolivia, lo que hace Evo Morales es un pacto con quienes tenían la mayoría en el Senado. La mayoría del Senado el año 2008 estaba en poder de Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. Quiroga tenía 13 senadores, Doria Medina tenía 1 senador, y el presidente de ese Congreso era Óscar Ortiz. Y ese Congreso lo que hace es decretar, hacer una ley, que es una ley también de falsificación, donde dice que ellos van a interpretar y que pueden cambiar el texto del proyecto constitucional que mandaba la Asamblea Constituyente acuartelada en Oruro. Y así lo hacen. O sea que la Constitución, que se llama del Estado Plurinacional, termina siendo redactada no por la Asamblea Constituyente, sino por 2 abogados españoles pagados por Chávez y Castro, que de acuerdo con Ortiz, Doria Medina y Quiroga, hacen una constitución que es la que llevan al referéndum. Mientras tanto, también le quiero recordar que Bolivia resistía esa situación, que los departamentos de la Media Luna, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija, Pando, Beni, Santa Cruz, se negaban a eso, y que se producen las masacres del Porvenir en Pando, que lleva a la cárcel por más de 12 años al gobernador Leopoldo Fernández. Se produce la masacre de Cochabamba, que determina el exilio del gobernador Manfred Reyes Villa. Se produce la masacre del Hotel Las Américas, que produce después la persecución política con los casos de terrorismo 1 y terrorismo 2, y se producen más de 1.200 exiliados. O sea, lo que hacen antes y después de la aprobación de la denominada Constitución del Estado Plurinacional es instalar la dictadura en Bolivia, que no es una dictadura boliviana, no es un proceso nacional, es un proceso transnacional que obedece al socialismo del siglo XXI, castrochavismo, y esa es la razón por la que la Constitución del Estado Plurinacional liquida la República de Bolivia, crea un nuevo Estado y termina con todas las instituciones de la República. Febrero del 2009 marca el cautiverio y la destrucción de la República de Bolivia y la instalación de la dictadura. Lo demás es más fácil de acordarse. Son casi 14 años de dictadura de Evo Morales, hasta que el año pasado la resistencia civil lo obliga a renunciar. Y ahí viene un año, que es este año que nos está llevando a la elección del próximo 18 de octubre, que es un año en el que no se ha hecho transición, se mantiene la dictadura, y el concepto que resume la situación de Bolivia hoy día es que salió el dictador, pero sigue la dictadura, y que las próximas elecciones del 18 de octubre son otras elecciones bajo el sistema dictatorial de Evo Morales. Todo esto les resume los efectos, los tremendos efectos de ruptura de la democracia, instalación del crimen organizado, creación de un narcoestado, destrucción de la república y sometimiento del pueblo boliviano, que tiene su causa
en la ruptura de la democracia y el derrocamiento del 17 de octubre del 2003, que además fue hecho con una mentira, la mentira de la supuesta venta del gas a Chile, que nunca sucedió, y la mentira de que iban a nacionalizar el gas. Y el resultado en materia del gas es que el año 2003 Bolivia era la primera potencia gasífera del continente y hoy día no tiene gas ni siquiera para poder exportar a los contratos vigentes y menos para ampliar aquello. Bolivia ha vuelto a ser un país solamente minero porque la potencialidad del gas ha sido destruida por Evo Morales a través de la corrupción y el entreguismo. Don Carlos Sánchez Berzaín, rumbo a las próximas elecciones del 18 de octubre, al margen de un concepto que usted permanentemente vierte y publica en sus redes virtuales de Twitter y Facebook, ese funcionalismo entre las tiendas políticas supuestamente opositoras al movimiento al socialismo y el mismo movimiento al socialismo, en base a ese criterio de funcionalidad que tienen todas las estructuras políticas en carrera electoral, en particular la que goza con mayor preferencia electoral. ¿Cómo analiza estas elecciones generales que más llaman la atención por sus caracteres de renuncia de algunos candidatos que por propuestas de país para todo el territorio nacional? ¿Qué lectura realiza usted como ex autoridad de Estado de estas elecciones del 18 de octubre y a estas tiendas políticas en competencia, don Carlos Sánchez Berzaín? Bueno, a ver, estamos nosotros frente a una situación muy crítica para Bolivia y lo mejor en esto es hacer un análisis de la realidad objetiva. Eso quiere decir mirar los hechos, más allá de los intereses, de los apasionamientos, hay que mirar los hechos. En Bolivia, el 10 de noviembre del año pasado, porque renuncia después de un colosal fraude electoral. Entonces, establece un gobierno que tenía la misión de simplemente hacer una transición hacia la democracia y llevar a Bolivia a unas elecciones justas y limpias, o sea, a unas elecciones en democracia. Ese gobierno es liderado por la senadora que se convierte en presidente, Yanine Áñez, y lleva adelante un proceso al principio interesante, muy respaldado por el pueblo boliviano el primer mes, hasta que después suceden las masacres del 2019 en Sencata, en Sacaba, en Cochabamba y en otros lugares, lideradas por Evo Morales, que es grabado instruyendo esas masacres. O sea, hay prueba plena de que Evo Morales instruye cercar la paz, bloquear la paz, matar de hambre a los bolivianos, agredir y matar a la gente. O sea, Evo Morales repite el 2019 lo mismo que había hecho en octubre del 2003. Esto es muy importante, porque lo repite además en los mismos lugares. Evo Morales repite la masacre de Sencata en noviembre del 2019, habiendo hecho la masacre de septiembre y octubre del año 2003 en el mismo país. Hace lo mismo en Cochabamba, hace lo mismo en el Chapar. Y ese es ese punto de inflexión en el que el gobierno que tenía que ser de transición se vuelve un gobierno interino. Empiezan los acuerdos, empiezan los salvoconductos, no hay ningún juicio contra Evo Morales, ni siquiera por el fraude electoral, y menos por los crímenes antiguos o por la corrupción de 14 años o por el narcoestado o por las veintitantas masacres que comete el gobierno. Estamos en una situación en la cual el gobierno que debió ser de transición se vuelve gobierno interino. Y después de eso viene otro hecho que es dramático. La presidenta Yanine Áñez anuncia su candidatura aplicando la constitución de la dictadura, porque en la constitución de la república ella no podía ser candidata porque en la república el presidente en ejercicio no es candidato y tiene que esperar un periodo para candidatear. Y es ahí donde se acaba la posibilidad de transición. Viene el coronavirus con las mismas leyes de la dictadura, la presidenta interina y su régimen, su gobierno se corrompen. Y hay una corrupción tan intensa en este gobierno interino que parecen hacerle olvidar al país la corrupción de 14 años de la dictadura de Evo Morales.
y llevan al país a una situación en la que el MAS, el Movimiento al Socialismo, partido de la dictadura, que debió ser inhabilitado, está en situación de candidatear y es la fuerza política más importante del país. Llevan al país a una situación en la que Evo Morales es el jefe de campaña, una situación en la cual el grupo transnacional del castrochavismo está interviniendo directamente en Bolivia para que el dictador regrese a través de un triunfo en unas elecciones en las que el candidato es el ministro de Economía de la dictadura, que debería estar procesado o en la cárcel por los 14 años de corrupción, endeudamiento, sobreprecios, crímenes contra la economía y contra la patria, por el entreguismo que han cometido, y todo tiene su origen en el hecho de que la presidenta interina mantiene el sistema de la dictadura. No tiene el valor de restaurar, de reponer y de reconocer la vigencia de la República de Bolivia con un solo decreto de un solo artículo que hubiera permitido que Bolivia vuelva a aplicar la Constitución y el Estado de Derecho que Evo Morales y el castrochavismo nos arrebató en el año 2009 con su constitución denominada del Estado plurinacional. Entonces, estamos yendo a una elección bajo el sistema de la dictadura. La elección del 18 de octubre es una elección que está fijada con esa fecha después de 2 semanas de bloqueos producidos por Evo Morales y su dictadura, que se llaman los bloqueos del oxígeno, que han producido decenas de muertos, por los cuales también Evo Morales y su grupo criminal siguen impunes. Las elecciones del 18 de octubre son elecciones con la constitución de la dictadura, con la cual, con el 26% de votos, la dictadura puede tener el control del Senado, con el 30% de votos puede tener el control de la Cámara de Senadores y Diputados, y con el 40% de votos puede tener la presidencia de la República. En la República, la presidencia del Estado plurinacional, perdón. En la República de Bolivia se necesita más que eso para tomar el poder. En la Constitución del Estado plurinacional ha hecho desaparecer el voto o el sufragio universal. No hay igualdad jurídica. Tiene 7 diputados designados a dedo, a los que les han puesto el nombre de diputados indígenas, campesinos, originarios, para designarlos de una manera fascista. Entonces, estamos viendo elecciones en la fecha que ha fijado la dictadura, con la constitución de la dictadura, con todos los poderes del Estado de la dictadura. La Asamblea tiene 2/3 de la dictadura, la Corte Suprema, que fue suplantada por lo que ahora se llama el Tribunal Supremo de Justicia, es de la dictadura. El Tribunal Supremo Constitucional, que ahora se llama Tribunal Constitucional Plurinacional, que son los miembros de la dictadura, los mismos que dijeron que Evo Morales tiene el derecho humano de ser candidato indefinidamente. En el órgano electoral simplemente se ha cambiado un grupo de personas, pero mantienen el padrón electoral. O sea, son elecciones en la fecha fijada por la dictadura, con la constitución de la dictadura, con las leyes de la dictadura, con las autoridades de la dictadura y con el padrón electoral de la dictadura. Entonces, ¿quién puede ganar? La dictadura. Y está ganando la dictadura, y encima de eso tenemos lo que usted ha mencionado, los opositores funcionales. Empezando por Yanine Áñez, siguiendo con Carlos Mesa, siguiendo con Luis Fernando Camacho, con Quiroga, con Chi y con todos los candidatos, no han sido capaces de demostrar que son verdadera oposición y de formar un solo frente único para derrotar a la dictadura antes del 3 de septiembre, que fue la fecha en que se cerró la inscripción y la posibilidad de cambio. Después del 3 de septiembre ha denunciado su candidatura, o se ha bajado Yanine Áñez. ¿Y de qué sirve eso? No sirve de nada. Más bien ayuda al proceso dictatorial porque confunde a la gente. Hace unos días ha denunciado su candidatura, o se ha bajado Jorge Quiroga. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. Quiroga y Yanine Áñez tenían que haber hecho eso antes del 3 de septiembre para llevar adelante un proceso que genere un solo bloque, una sola candidatura de unidad contra la dictadura que Evo Morales lleva adelante para hacer ganar a su candidato, que es el candidato Arce Catacora.
O sea, han puesto al país en una situación de desgracia. Lo que está pasando hoy día en Bolivia por la oposición funcional que no ha sido capaz de unirse y que ha seguido haciéndole el juego a la dictadura, porque la oposición no ha tenido el valor de reconocer la vigencia de la República de Bolivia. No hablan siquiera de eso. Están yendo a elecciones con la Constitución y las leyes de la dictadura. Y segundo, no han sido capaces de unirse. Y hoy día le están poniendo en manos del pueblo boliviano la responsabilidad de que el dictador no regrese. Eso es alta traición. Y en este escenario le están pidiendo a Bolivia el voto útil. Y el pueblo boliviano está forzado a evitar que regrese el dictador, pero por lo menos necesita la garantía, la declaración concreta de Mesa y de Camacho de que van a reconocer la vigencia de la República de Bolivia y de que van a dejar de ser funcionales a la dictadura. Ese es el escenario en el que estamos, un escenario de desgracia nacional por alta traición a la patria del gobierno que tuvo que ser de transición y es un gobierno interino funcional a la dictadura, y de los opositores que no han sido capaces de hacer una unidad en el tiempo adecuado, ya que no fueron capaces de reconocer la República de Bolivia y cesar la dictadura. Muy bien, don Carlos Sánchez Berzaín, le agradecemos muy de veras su gentileza por haber accedido a esta entrevista exclusiva con Fedecomín La Paz Radio para toda Bolivia. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias.